muy buenas a todos. Tengo un montón de sueños, o sea que en este vídeo no voy a hablar mucho. Mira la hora que es. No. Las 8:26. Cuidado. Vamos a jugar un server. ¿En cuál juguemos? Así en el primero. Vale. No va ninguno, pero yo voy a ir probando, ¿vale? Voy a ir probando porque busco en YouTube el server. Ah. Estaba mirando y solo me deja el juego del hambre. No puedo jugar a nada más. Bueno, no pasa nada. No va. No va. No va. Pues nada, tiene que ser a ver este. O jugamos la serie. No, no. Este. Eso. Esta creo que tampoco va. No, no va. Venga, ese está. Pues nada, no va ninguno. Este sí. Es lógico. Vaya, está Survival Games. The Walls, que mira. Hoy voy a enseñar un poco todo y ya jugamos. The Walls, no se puede. ¿Lo veis? Es Pliff, también está igual. Skyward, que es lo que me gusta, también está igual. Menos eso. Así que no se puede. Vale, un momentito. ¿Qué bro? ¿Qué bro? ¿Qué bro? ¿Qué dice el loco? ¿Qué dice el loco? Vale, voy a ocultar esto. El texto este que están hablando. Ya hablaré con gente por Skype, porque ya me lo he instalado. Tengo amigos que ya quieren grabar conmigo. Si hay algún suscriptor que tiene Minecraft y quiere jugar conmigo, pues eso. A ver, este. Oh, esto me gusta. Pues que si tienes Skype, pues eso, que me hables, o sea, no, por llamada y bueno, jugamos alguna partida contigo. Algún suscriptor por ahí me diga su nombre y le agrego en Skype y todo eso. Y le enseño mi cara. La cara la enseñé en un vídeo, creo, pero no la visteis bien. Así que en especial mis suscriptores, si llego, la cara. Vale, pim pam, pim pam, pim pam. Veréis que no estoy hablando y es normal. Voy a ir a ver qué pone. Se peta. Vale, hay un problema y es que cuando voy a matar, le estoy dando con la espada a uno, me se quita. O sea, no le doy. Se queda como bugueado o lag. Y eso no me gusta nada. Pero solo cuando le pego, para los demás está todo bien. Yo me pregunto, la gente que juega conmigo, esta gente juega en el PC o en el PC o en el móvil. En las dos cosas, ¿no? Oh, empezamos. Vamos. Vamos. Sprint. Vale. Este para mí. Oh, vale. Cositas. Más o menos es algo. Nada, me cago en todo. Oh, sí. Vámonos. Sprint. Vámonos. Así. ¿Qué dices? Tengo un hacha de madera. Cuida conmigo. Vale. Me voy para el bosque. En las profundidades. A ver, ¿hay alguien por aquí? No. Vale, rápido. Vale. Perchera no tengo perchera. Vaya por Dios. Vale, seguimos. Vamos a jugar bastantes partiditas. La otra vez me mataron rápido. No, que caemos quintos o sextos.
Me gustó, la verdad. Por aquí hay muchos cofres, lo que pasa es que es muy difícil encontrarlo. ¿Eh? ¿Y la hacha? Me estás contando, tío. ¿Y la hacha? Y no tengo comida, madre mía. Como no veamos un cofre, vamos a pillar. De la armadura vamos bien. ¿Podríamos ir mejor? Sí, pero vamos bien. Es que del cofre... Del medio hemos pillado 2 cofres. Pero es que los 2 cofres que nos tocó no había nada. Nada. ¿Vale? Aquí, esto no lo coge nadie. Bien. Comida. En cuanto veo una perchera la pillo. Vale. Pero ¿cómo lo voy a mandar? Es que si tonto, que va, me voy. Me escapo. Si llevo una hacha. ¿Cómo voy a matar yo a ese, tío? ¿En serio? Le hago todo el lío, le hago todo el lío. ¿Lo veis? Va con lag. Va con lag. Vale. Pim, pam, pim. Llevo un arma de diamantes, así que... Va chetado, va chetadillo. Hala. Bueno, nos ha muerto. Iba bastante chetado, ¿qué haces tú? Vamos a jugar a otra. A ver. ¡Eh! Ahí está. Ahí está. A ver, toma cuál es. ¿Y en medio? Qué rápido empiezo. Sprint. Hacho, tío, no hace el sprint. Vale, espada de oro. No, mierda. ¿Me lleva la manzana? No, ¿verdad? Ostras, pero si se han dejado de tú. Han abierto todos los cofres y a veces se dejaban algo, ¿eh? Y ese algo era una espada de madera. O sea que... Eso era bueno. ¿Pero por qué no me deja el sprint? Vale, espérate. Vamos chetados de cuero. Pero eso no es chetado, o sea que de armadura voy mal, ¿eh? La de madera hace más daño, ¿verdad? Sí. ¿Algún cofre por aquí? No, vamos a ir allí. Vale, pim pam, pim pam, pim pam. Vale. Vale. No me sirve nada, ¿verdad? Bueno, no, lo cojo. Por si alguien lo coge. Una mesa de crafteo, a ver. No puedo hacer nada. Vale, hay que acordarse que tenemos ahí una mesa de crafteo, ¿vale? Vale, y aquí, ¿qué se supone que hay? Vamos. ¿Palos? ¿Tengo palos? Vale. Vale, pim, pam, perfecto. Vale, hay un problema. No me digas eso. No me digas eso. Cuando yo tengo una espada de piedra y tú. Vamos por aquí. Ahí está. Cuidado. Porque como me vengan por detrás, la he cagado.
Lo vi, va con lag, va con lag. Está ya. Vale, tenemos un palo, nos falta uno de hierro para la espada de hierro. Eso ya sería un equipo. ¿Dónde está este tío? Tu tío. ¿Dónde está? Vaya, ¿lo veis? ¿Y si se da ya? Sí. Si se ha ido este lejos. Vale, tenemos un hacha de hierro. El hacha de hierro es igual que la espada de piedra. No, esto no lo cogí yo. Botas que no tenía. Anda, mira, botas que no tenía. Vale. Para esta partida dejo el vídeo, ¿eh? Si gano o si pierdo, me da igual. Quiero aguantar, quiero... Bueno, ¿qué coño aguantar? Quiero ganar. Pero es que no había gente, tío, ya mierda, ¿no? Una espada de piedra que me llevo. Ese casco es de malla. Un momentito. Es de... Tu tío. Pasado. Sí, esto es de malla. Es mucho mejor que el que tengo. Vale. Voy a ir aquí a ver. Y puedo ir a otro. O sea, romper los cristales. Será otro mapa, ¿no? No. Coño, era como salgo. Ah, vale. Voy a ir al centro. Y yo creo que de camino me encontraré a alguien. No voy nada chetado. ¿Cuántos quedan? Mira, ahí hay uno. Vale, no quiero ver cuántos quedan. Voy a ir a por él. Uah. Está jugando. No me lo creo. Se ha quedado pillado. Uno de hierro, venga, va. ¿Me llegó? Aquí la gente no coge cofres o qué, tío. Vaya lagazo, en serio. Venga, vamos, vamos, venga, chicos. ¿Qué pienso? ¿Qué pienso? Por favor, por favor. ¿Lo veis, tío? Que le estoy dando y no le he dado. Parece que no le he dado, macho. ¿Pero qué pasa? No puede ser, tío, en serio. Le he dado 1000 veces y parece que no le doy. Así no se puede jugar. Joder, macho, tío. Es que no me quiero cabrear, pero... Y bueno, aquí voy a dejar el vídeo de hoy. ¿Qué haces tú encima mío? No sé quién es. Un like y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Adiós. Bueno, me he cambiado un skin. Como veis, estaba haciendo yo así con la mano, con la espada. Mira, estaba haciendo así con la espada. ¿Cómo era? Así, con la espada, pero no le daba. Así que, un like y nos vemos en el próximo vídeo. Ah, no, mira, este quiere...
Una miniatura aquí con mi colega. Los 3 colegas. Chao, chao. Adiós.